Ahora vamos a nuestro living, porque la tenemos a Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, con su remerita verde, todo como hoy corresponde. Así es. Ay, ay, ay. Bueno, nos toca hablar de este tema con el que venimos hablando mucho y realmente hoy es un día muy, muy especial. ¿Cómo ves vos los derechos de las mujeres hoy? Bueno, a ver, lo cierto es que si uno tiene que hacer un pantallazo histórico y el rol de las mujeres en la historia, obviamente estamos en un lugar de mayores privilegios y mucho mejor que en su momento. Pero bueno, toca también dar cuenta que justamente el rol de las mujeres y el haber estado en este último tiempo a la vanguardia justamente de la lucha por los derechos humanos refleja que mucho queda por hacer, ni más ni menos tenemos ya más de 60 femicidios hoy en Argentina. Hablábamos recién un poco de cómo puede ser que se visibilice, se da cuenta justamente de lo que ocurre en Argentina con la violencia de género y los femicidios y se siguen replicando y multiplicando, y esto sí se puede explicar más o menos en que cuando toma Estado público y demás, bueno, esto ayuda también a que se denuncie y aportar información para que las mujeres mismas identifiquen estos casos de violencia y también denuncien, pero bueno, tiene que haber un Estado presente que dé respuesta a este problema que nos atraviesa en Argentina y atraviesa el resto del mundo. ¿Cuándo crees que surge, Paola, este auge o este despertar del colectivo de mujeres otra vez reivindicando derechos en distintos puntos, ¿no? Según también el país? Y si pensás que en esto Argentina es un bastión dentro del mundo, de la región, ¿cómo nos ven? Bueno, a ver, es verdad que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista es histórico y las reivindicaciones del movimiento de mujeres en el mundo son históricas. Sin duda ha despertado en los últimos años, sin ¿no? duda ha habido que un nos auge. animamos también a unirnos con la que está al lado y decir, bueno, esta cosa me pasó, el Me Too, ¿no? Empezar a denunciar. Empezar a visibilizarlo. Eso es de los últimos años. Sí, absolutamente. En Argentina puntualmente, el Ni Una Menos, el 3 de junio en el 2015, a partir de los asesinatos de mujeres y demás, bueno, trae a la agenda pública un tema que hasta ahora no podemos decir que era invisibilizado, pero sin duda no era parte de las conversaciones en las mesas de los hogares, en la televisión. Digo, era parte de un relato que ocurría, pero no era abordado con la seriedad y con la multiplicidad de voces que existen ahora. El rol de los jóvenes que han sido protagonistas en todo este tiempo justamente de las reivindicaciones de los derechos, da muestras de alguna manera de esto que vos decías antes, bueno, este despertar o de alguna manera esta convicción de que se tiene que trabajar sobre esta agenda. Bueno, epicentros como el Ni Una Menos en Argentina, bueno, el She Decides en Europa, el Me Too en Estados Unidos, eso también habla de la fuerza transfronteriza del movimiento de mujeres. Las redes sociales y demás han permitido justamente esta sororidad o esta conversación global respecto de lo que está pasando con las mujeres en el mundo. Y en el caso de la región, ¿cómo está Argentina? Bueno, no es cuestión de hacer ranking de quiénes estamos mejores y pero peor. Me parece que a partir de Argentina empezó a pasar las fronteras, también pasó en Chile, en Brasil. No, totalmente. Yo creo que, bueno, Argentina siempre ha sido líder en lo que hace a la agenda de derechos humanos en el mundo, como Amnistía Internacional. La voz de Argentina siempre ha sido de nuevo una voz de liderazgo en las agendas internacionales y regionales, pero lo que ha pasado en el 2018 con la agenda de aborto, el pañuelo verde, que de nuevo se ha transformado en un ícono de la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos en la región, muestra justamente ese patrón se espera siempre de Argentina que continúe ese liderazgo. Tiene leyes que son innovadoras y a la vanguardia, como la identidad de género, matrimonio igualitario, y nos seguimos preguntando por qué la ley de aborto sigue siendo un tema resistido en nuestro país. ¿Y por qué crees vos? Yo creo que muchas cuestiones atraviesan nuestra región, en lo que hace al rol de la Iglesia católica, de la Iglesia evangélica, que hasta el momento no había desembarcado en Argentina, y hay un despertar ahí sí en 2018 en lo que hace a nuestro país, sobre todo en
las provincias más conservadoras o del norte del país, en donde la presencia de la Iglesia también toma otros roles, ¿no? Incluso de política, digo, están en territorio, asistiendo a familia, trabajando con familias, y eso hace necesariamente que haya una aproximación de la religión como una forma de nuevo, de vida. Y eso repercute sin duda en la agenda de aborto, digamos, ¿no? Desde el movimiento de mujeres o desde Amnistía Internacional no es que queremos cambiar la mentalidad ni de la Iglesia ni de aquellos que creen que, digamos, que no querrían practicarse un aborto, pero lo cierto es que lo que estamos trabajando es en una agenda de salud pública. La Organización Mundial de la Salud, que es la voz autorizada en el mundo respecto de la salud, justamente avala el aborto, específicamente ciertos medicamentos que son garantía de que los abortos se practiquen en condiciones seguras, que han dado muestras de que eso baja los índices de mortalidad materna. Y yendo a otro punto de agenda para el feminismo, y ya yéndonos al mercado laboral, hay mucho en torno a la brecha salarial. Mira, de hecho, el Banco Central en los últimos días hizo una campaña justamente para el 8 de marzo, visibilizando la inequidad de género que hay en el mercado laboral con números, solo algunos, ¿no? La brecha de ingresos hoy entre hombres y mujeres es del 27%. El famoso techo de cristal, solo el 30%, hay 30% menos de mujeres en rangos de poder jerárquicos que hombres. O sea, hoy, año 2020, ganamos un 27% menos que un hombre en un mismo puesto. Digo, ¿y hacia dónde va esto? Porque, por un lado, aumenta la visibilización, lo que decíamos hace un rato. Aumentaron también los femicidios, quizás porque, bueno, ahora hay mayores denuncias, ahora se están contabilizando. Pero digo, ¿qué pasa con ciertas cuestiones que parece que como que no hubiera avances? De hecho, uno de los eslóganes de la campaña de Actrices Argentinas hoy es hagan lugar, ¿no? Como esta cuestión, pienso en haciendo codazos como hagan lugar de verdad. Ok, lo estamos discutiendo, pero ¿cuándo viene el momento en que hacen lugar, en que cobramos lo mismo, en que somos jefas, digamos, y hay la misma cantidad de jefas que jefes? ¿Cómo ves este tema vos desde tu labor en Amnistía Internacional? Bueno, sin duda, como decís, muy delicado y todavía mucho por hacer. Hoy además se convocaba un paro, desde Amnistía nos sumamos al paro y a este lema de un día sin nosotras. O sea, ¿qué implica para el mercado laboral que las mujeres no estemos justamente en actividades de trabajo, tareas de cuidado? Como vos decías antes, un poco la brecha salarial sin duda es importante, pero además, sumado a eso, las tareas de cuidado que en general recaen en las mujeres y no en los hombres. Digo, hay que trabajar sin duda en política pública. El hecho de que hoy contemos con un ministerio de género, que se haya de alguna manera privilegiado una política en ese sentido, da algunos signos de que va a haber un Estado más presente trabajando desde la cultura, desde la política. Digo, tiene que ser un abordaje estructural. ¿Alcanza? Por supuesto que no. Eso es necesario que se acompañe con recursos para justamente hacer un abordaje de nuevo transversal desde la educación, desde el trabajo, desde la cultura. Pero lo cierto, hay algunas, de nuevo, como leyes que han también colaborado en este sentido. La paridad de género, que fue finalmente sancionada el año pasado y que para el armado de listas, ahora que tuvimos elecciones el año pasado, hubiera que digamos, intercalar mujeres y varones. Bueno, son señales positivas, lo que se llaman acciones afirmativas. Digamos, no tenemos que esperar que la igualdad se dé, sino que se tiene que trabajar proactivamente para generar esos espacios que reivindicamos, bueno, que a priori se brinden en la política. Lo mismo pasa con la justicia. Hoy en la justicia, desde la Corte Suprema hasta los cargos jerárquicos del Poder Judicial, siguen siendo ocupados por varones, más allá de que la justicia en términos generales está más ocupada por mujeres. Digo, claramente es sintomático un poco de lo que ha ocurrido históricamente con las mujeres en la vida política, en la vida pública, en la vida laboral. Y es necesario, de nuevo, un Estado presente con acciones afirmativas que destierren justamente esas desigualdades. ¿Y qué pasa dentro de los grupos de mujeres, no? Porque también el feminismo es bastante resistido. Pese a que quizás una podría pensar que todas quisiéramos tener iguales derechos, no, hay resistencia también, hay enojo por parte de ciertos grupos hacia otros.
Sí, yo creo que de nuevo hay que trabajar mucho también desde lo cultural, ¿no? Como es una educación misma hacia las mujeres y hacia los varones, hacia todo el colectivo y la población, hacia los niños. Digo, seguimos educando a los niños con el rosa y el celeste, para los regalos, actividades de cuidado, niños, fútbol y demás. Digo, esas cosas se tienen que trabajar desde la infancia. Hay que trabajarlas más, pero ya se ve al menos, yo que tengo hijos chicos también, ya se empieza a vislumbrar en la escuela y me parece que el rol de la educación es fundamental, pero tiene que venir una bajada de línea desde arriba, desde el gobierno. Sí, yo creo que se tiene que trabajar desde los hogares, desde el Estado, con la educación, desde las aulas. Digo, es algo que no se va a desarrollar de un día para el otro, ni vamos a tener resultados de un día para el otro, pero coincido que en el lugar en el que estamos hoy, con los jóvenes participando activamente en las calles, siendo muchos más conscientes de estas diferencias y proyectando eventualmente posicionamientos bien diferentes sobre, de nuevo, las mujeres. Mismo el fútbol ha dado muestras de hasta dónde ha llegado el movimiento de mujeres y un deporte que se lo considera exclusivamente de hombres. Digo, se van ocupando de a poco espacios y es parte de las conversaciones que no tenemos que tener miedo de seguir dar con nuestros hijos, con los adultos, con los mayores, que también tienen sus propias resistencias. Y nada, creo que es parte de nuevo, de una cultura que tiene que ser transversal a todos los espacios de nuestra vida. No podemos ser inconsistentes en casa, hacer algo, en la política hacer una cosa bien diferente. Creo que parte un poco de eso. Nosotros desde Amnistía Internacional, uno de los trabajos que tenemos es el trabajo con jóvenes, que un poco la impronta que queremos brindar con ellos es conversatorios, es trabajar con ellos y generarles herramientas para que puedan ser portadores de su propia voz para reclamar y reivindicar derechos. Esta figura paternalista o mismo, digamos, tener el monopolio del saber y de la palabra y transmitirlo a los jóvenes no es la impronta que queremos brindar en absoluto. Por eso la idea es un poco, creo que esto, el reconocimiento del derecho y empezar a trabajar con las generaciones que vienen, que muchos tenemos para aprender de ellas. Sin dudas. Muy bien, impresionante. Me imagino que de acá te vas derechito para la plaza. Así es. ¿Y cuánto hace que trabajas en Amnistía Internacional? Hacer números, por favor. 2012, desde la sección argentina, y previo a eso estuve también trabajando en derechos humanos. El movimiento de derechos humanos en Argentina es enorme, sí, claro. Hay mucho para aprender. Y es uno de los temas de agenda, ¿no? Los más importantes que les está dando Amnistía Internacional, el derecho a las mujeres en los últimos años. En este momento, Amnistía trabaja con campañas globales y campañas regionales y campañas locales, y salud sexual y reproductiva y derechos de las mujeres ha sido a nivel global una de las campañas prioritarias en los últimos años, y a nivel regional, sobre todo en los contextos en donde, de nuevo, como decíamos antes, Argentina ha movilizado muchísimo a partir de la experiencia del 2018, muchísimo esta agenda. Bueno, Colombia, Chile, Uruguay mismo y demás, bueno, sigue siendo un tema prioritario para seguir trabajando. Hoy las mujeres paran en México, de hecho muchas figuras del espectáculo están mostrando esto en sus redes sociales. Digamos, es todo una novedad para un país donde el feminismo, digamos, es más costoso su avance. Lo mismo está pasando en Chile. El paro está tomando quizás en países, ¿no? Que es una sorpresa lo que está pasando. Sí. Acá en nuestro país hace ya varios años que nosotras paramos el 8M, bueno, hoy 9M es lo mismo, pero sí es impresionante lo que está pasando en la región. Sí, un poco lo que mencionábamos antes, las redes sociales en eso han sido un amplificador para las voces de las mujeres enorme. Como Amnistía también estamos analizando la contracara de eso, porque así como ha permitido traspasar las fronteras del movimiento, y esto que decíamos antes, lo que pasa en Europa, que rebota en Argentina, rebota en el resto de los países del mundo, un poco la contracara de eso también es como también sirve como un espacio de mucha violencia para las mujeres, defensoras y defensores de derechos humanos, pero sobre todo defensoras que trabajan con estas agendas, son perseguidas en las redes sociales, amenazadas, y entonces queremos traer al debate un poco qué herramientas se están tomando desde las plataformas digitales o mismo del Estado para generar políticas fuera, digamos, en calle, bueno, también en el contexto de las redes sociales, que de nuevo tienen esta ambivalencia de ser amplificadoras, pero que también las mujeres ahí viven muchísimas situaciones de violencia y acoso.
Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Realmente un día muy, muy especial el de hoy y qué bueno que se pueda visibilizar de esta manera, pero hay que seguir trabajando y mucho y ojalá también se tengan respuestas pronto de todos los sectores, desde todos los ámbitos. Absolutamente. Muchas gracias.